Buenas tardes, mi nombre es Meb Domínguez Valentín, soy bióloga geneticista del Departamento de Oncogenética Humana del Centro de Tratamiento e Investigación del Hospital del Cáncer AC Camargo, São Paulo, Brasil. Ante todo quisiera agradecer la invitación del Dr. Pedro Chimoy por permitirme participar de este curso nacional como es Avances en el Diagnóstico Molecular del Cáncer. Asimismo, quisiera agradecer a los ponentes. Para mí es un honor compartir este curso con el Dr. Andrew Feldman de la Clínica Mayo, así como con el Dr. César Cheán García de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Dra. Rosa Peracaula de la Universidad de Girona, España. Bueno, la tarde de hoy voy a compartir con ustedes un tema muy importante que son los oncogenes y genes supresores de tumor. Vamos al final de este seminario vamos a poder concluir la importancia fundamental de estos genes en el desenvolvimiento de un proceso neoplásico. Bueno, tenemos que recordar antes de comenzar que todos los organismos superiores presentan un definido lifespan. ¿Y qué es un lifespan? Es un tiempo de vida determinado. ¿Quién que presenta ese lifespan a nivel celular? Las células somáticas, a diferencia de las células germinativas o reproductivas y de las células neoplásicas, que no respetan este determinado o que no presentan ese definido lifespan. Y por lo tanto, estas células somáticas, al presentar este lifespan, van a tener un crecimiento y una división celular altamente regulado. Para existir la homeostasis celular, para se dar esta homeostasis, tiene que existir un equilibrio, un balance entre dos procesos fundamentales y de gran importancia para el funcionamiento de la célula. ¿Cuáles son estos dos procesos? La muerte celular programada o apoptosis y la proliferación celular. Aparte de estos dos procesos, existen otros procesos muy importantes como la diferenciación celular, la migración celular, la interacción de las células con la matriz extracelular, entre otros. Pero este equilibrio entre muerte celular y proliferación celular principalmente son los que van a permitir la manutención de la integridad y función de los tejidos. ¿Y qué ocurre cuando no se cumple este equilibrio? Cuando no se da esta homeostasis tisular, ya estaríamos hablando de un proceso específico, llamado cáncer, de un proceso neoplásico. Entonces, en el cáncer va a existir este desequilibrio, este desbalance entre muerte celular y proliferación celular, y como consecuencia va a haber un comprometimiento en la integridad y función de los tejidos. Por lo tanto, ya que estamos hablando específicamente de cáncer, nos preguntamos, ¿cuáles son las características que presenta una célula neoplásica? Hanahan y Weinberg en el año 2000, ellos definieron 6 características fundamentales que toda célula neoplásica presenta. ¿Y cuáles son esas características? La primera, ellas tienen la capacidad de evadir la apoptosis. Entonces recordemos el slide anterior, cuando se rompe la homeostasis tisular, ¿no? Cuando hay ese desequilibrio, muerte celular y proliferación celular. Entonces, por lo tanto, estas células neoplásicas tienen la capacidad de evadir la muerte celular o apoptosis. Otra característica es que tienen la autosuficiencia en señales de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos mismos son autosuficientes y ellos mismos crean, por llamar así, sus propios señales de crecimiento. No depende de la interacción con las otras células, sino que ellos mismos determinan sus propios señales de crecimiento, sus factores de crecimiento.
por lo tanto son insensibles a señales contra ese crecimiento. Tienen capacidad también de invadir otros tejidos y realizar metástasis. Tienen un potencial de replicación, de proliferación ilimitado. Tienen la capacidad de se replicar ilimitadamente. Y finalmente, una característica importante que presentan es que presentan una angiogénesis sustentada. ¿No? Sabemos que la angiogénesis es un proceso de formación de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, esas características son que determinan a una célula neoplásica o una célula cancerígena, que como podemos observar son características que no se cumplen en una célula normal. Por lo tanto, vamos a hablar de las bases moleculares del cáncer. Aquí en este diagrama podemos observar que tenemos una célula normal. Esta célula normal sufrió una lesión o un daño en el DNA. Ese daño puede ser por sustancias químicas, por radiación o por agentes biológicos como virus. ¿Qué sucede? Se dio ese daño, esa lesión en el DNA. Tenemos que recordar también que en nuestro sistema celular tenemos un sistema de reparo del DNA y nuestro sistema, a cargo principalmente de los genes de reparo del DNA, tiene la capacidad de reparar algunos daños. ¿Y qué sucede? Cuando ocurre esa lesión en el DNA y nuestro sistema tiene la capacidad de reparar el DNA, podemos volver a tener una célula normal. Pero cuando nuestro sistema no reconoce y no repara ese daño al DNA, vamos a sufrir mutaciones en el genoma de las células somáticas. Y estas mutaciones van a tener la capacidad de activar ciertos tipos de genes, como por ejemplo a la activación de oncogenes, que más adelante voy a explicar, la alteración de genes que regulan la apoptosis o muerte celular programada, y van a tener la capacidad de inactivar genes supresores de tumor. Resalté en rojo esos dos genes porque van a ser motivo del seminario del día de hoy. Entonces, como consecuencia de la activación e inactivación de los genes específicos, va a haber una expresión de productos génicos alterados y una pérdida de expresión de productos génicos reguladores. Y por lo tanto va a haber una expansión clonal, van a haber mutaciones adicionales y el desarrollo de una neoplasia maligna. Porque tenemos que recordar que el cáncer es un proceso neoplásico que se da por el acúmulo de mutaciones. No es una mutación que va a originar cáncer. Es el acúmulo de mutaciones que va a desencadenar en una neoplasia maligna. Por lo tanto, como les hablé en el slide anterior, vamos a enfocar este seminario en dos tipos fundamentales de genes, que son los oncogenes y los genes supresores de tumor. Pero tenemos que recordar que no son los únicos genes envolvidos en el proceso de carcinogénesis. También existe el otro grupo de genes llamados genes de reparo del DNA. Entonces, vamos a hablar ahora de los oncogenes. ¿Qué es un oncogen? Aquí, como les escribí, es un gen alterado cuyo producto puede actuar de modo dominante, auxiliando a originar una célula neoplásica. Típicamente, un oncogen es una forma mutante de un gen normal envolvido en el control de la división o crecimiento celular, llamado de protooncogen. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros, todos los seres vivos, tenemos protooncogenes en determinados estadios de nuestro desarrollo. Y son protooncogenes, son genes normales,
¿Por qué? Porque participan en procesos como control de la división o crecimiento celular. Este protooncogen, cuando es alterado, se convierte en oncogen, ¿no? Cuando este protooncogen es activado, se va a transformar en un oncogen. Y esos son los oncogenes que van a acelerar el crecimiento celular y la división. Entonces, como podemos observar en la figura, tenemos una célula normal con protooncogenes, que son genes normales que regulan el crecimiento celular. Cuando acontece un daño o una mutación, va a activarse los protooncogenes para oncogen, y son esos oncogenes que aceleran el crecimiento y división celular. Actualmente tenemos aproximadamente 100 oncogenes identificados y asociados a neoplasias. ¿Y qué son los genes supresores de tumor? Esos genes de supresores de tumor son detectados por lesiones u otras mutaciones inactivadoras que son tumorigénicas. Hay evidencias que varios de estos genes están envolvidos con la progresión en varios tipos de cáncer. Y aproximadamente tenemos 10 genes supresores de tumor identificados y asociados con diferentes tipos de cáncer. Entonces, los genes supresores de tumor son genes que actúan específicamente en la fase de G1 para la fase S, como su propio nombre lo dice, van a suprimir el crecimiento de tumores, ¿no? Son genes específicos responsables por el crecimiento descontrolado celular. Aquí este diagrama representa o resume la función de estos dos genes. Aquí podemos observar los oncogenes. Aquí cuando hay una mutación, una superexpresión, ¿no? En la parte superior, en la parte superior, la letra A, hay una ganancia de función. Entonces, vamos a recordar y se tienen que fixar en su cabeza dos conceptos. Ya hemos visto los genes supresores de tumor y los oncogenes. Al hablar de oncogenes, siempre vamos a hablar de una ganancia de función. ¿Por qué? Recordamos, ¿no? Todos tenemos protooncogenes. Entonces, esos protooncogenes van a sufrir una mutación, una alteración y se convierten en oncogenes. Por lo tanto, esos protooncogenes que hicieron ganaron una función. Claro, una función alterada, pero ganaron. Entonces, al hablar de oncogenes es ganancia de función. Y al hablar de genes supresores de tumor es pérdida de función, porque esa mutación impidió que esos genes supresores de tumor cumplan su función determinada. Explicando específicamente en el gráfico. Tenemos en la parte superior A, tenemos una célula normal que sufrió una mutación. Por tanto, ese protooncogen crea un oncogen. Hay una mutación activa, ¿no?, que permite la formación de esos oncogenes. Entonces, una ganancia de función. Y son esos oncogenes que estimulan la proliferación celular. En la parte B, observamos pérdida de función. Entonces ya recordamos pérdida de función, genes supresores de tumor. Entonces tenemos una célula normal y observamos que esa célula normal sufrió una mutación. Justo esa mutación impide la expresión normal de esos genes supresores de tumor. En un alelo, observamos en ese caso. Como consecuencia hubo otra mutación que impidió que en el otro alelo la expresión de este gen supresor de tumor, como por ejemplo el gen P53. Y aquí podemos observar que las dos mutaciones impidieron la función normal de estos genes supresores de tumor que, como su mismo nombre lo dice, suprimen la proliferación celular. Entonces son células, ya observamos estas dos poblaciones, ¿no?, tanto la célula A como la célula B, son células que van a proliferar
anormalmente, sin control alguno. Aquí para recordar el ciclo celular brevemente, simplemente para situarnos, ¿no? Sabemos que es un proceso estrictamente controlado que comprende de dos fases, la interfase y la mitosis. En la interfase podemos observar las fases G1, S, G2 y observamos que en la fase G1 para la fase G0 para la fase G1 va a haber un crecimiento celular y en esa interfase que juegan un papel importante los oncogenes. Y de la fase G1, el paso de fase G1 para S, van a participar los genes supresores de tumor, por ejemplo el gen P21. Sabemos que la fase S es la fase de duplicación del DNA y de la fase S, cuando pasa para la fase G2, ¿quién participa? Los genes de reparo del DNA. ¿Por qué? Porque en la fase S se ha dado la duplicación del DNA. Entonces, si acontece algún error después de esta fase, participan los genes de reparo para reparar los errores ocurridos durante la síntesis de DNA y poder pasar a mitosis. Entonces, ¿quiénes participan en el control celular? Hay 7 tipos de proteínas que participan del control del crecimiento y proliferación celular. Estas 7 proteínas son las primeras, los factores de crecimiento; la segunda, los receptores de factores de crecimiento; tercera, las proteínas de transducción del señal; cuarta, los factores de transcripción; quinta, las proteínas pro y antiapoptóticas; 6, las proteínas del control del ciclo celular; y 7, las proteínas de reparo del DNA. Las mutaciones que ocurren de las proteínas 1 a 4 van a tener una actividad dominante y son específicamente los oncogenes. Las mutaciones de 6 van a tener una actividad recesiva y pertenecen a los genes supresores de tumor. Y las mutaciones de 7 aumentan la probabilidad de ocurrencia de mutación en otras clases de genes, específicamente que son las que son responsables por el reparo del DNA. Entonces, en este diagrama podemos observar las clases de proteínas que participan del control del crecimiento celular. En el grupo 1 observamos los factores de crecimiento, ¿no? Factores, su mismo nombre lo dice, ¿no? Que van a estimular el crecimiento celular, como por ejemplo PDGF o el factor de crecimiento epidermal EGF. En la segunda parte, en el número 2, observamos ya los receptores para los factores de crecimiento, ¿no? Aquí a nivel de la membrana celular. Aquí este es un medio intracelular y por fuera su nombre, el medio extracelular. Observamos aquí a los receptores, ¿no? Si existe un factor de crecimiento, entonces va a existir un receptor de crecimiento. Y en el número 3, para ejemplificar, tenemos las proteínas transductoras de señal, las más conocidas, las proteínas RAS y RAF. En el número 4 ya vemos ahora a nivel del núcleo del DNA, observamos a los factores de transcripción, que son los más conocidos MYC, FOS y HUM. Y finalmente observamos como número 5 a las proteínas reguladoras del ciclo celular, como son las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, llamadas de CDKs. Bueno, en este slide no se asusten, es simplemente para ejemplificar en la célula donde están localizados los oncogenes y los genes supresores de tumor. Aquí observamos en oncogenes los factores de crecimiento, los receptores de las tirosinas quinasas, de la vía Wnt, aquí MYC, RAS, lo que hablé en el slide anterior, y constituyendo los genes supresores de tumor tenemos los principales, el APC, el retinoblastoma, P53, P21,
Aquí simplemente estoy ejemplificando los más importantes y los más conocidos. Bueno, ¿cómo ocurre esa transformación? ¿Cómo ocurre esas mutaciones, esas alteraciones? Tenemos que recordar que unas ocurren espontáneamente, otras se deben a agentes químicos y otras a infección de retrocromosómicas. Entonces tenemos que separar estos dos conceptos, ¿no? Las alteraciones pueden ser a nivel génico o a nivel cromosómico. A nivel génico, las más importantes, estoy presentándoles en este slide, son la sustitución de bases. Aquí tenemos en la parte superior una secuencia normal, aquí vemos los códonos, ¿no? Una secuencia normal, y aquí en la segunda parte vemos cuando ocurre una sustitución de base, específicamente una alteración llamada missense, ¿no? Cuando hay una alteración en una base y como consecuencia va a codificar un aminoácido diferente, ¿no? Aquí vemos en rosa que era en verde y aquí en rosa que sería prolina, una alteración de A para C, como consecuencia codifica la prolina, a diferencia del aminoácido normal. Otro tipo de sustitución de bases es llamada nonsense. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, va a haber una alteración en una base y como consecuencia de C para T, esa alteración va a permitir la codificación de un codón de parada, de stop. Entonces ahí se para y la formación, la síntesis de la proteína. Esa es la conocida mutación nonsense. Y finalmente tenemos la alteración llamada de frame shift, ¿no? ¿Cuándo ocurre esta alteración? Cuando podemos observar que hubo generalmente se conoce como cambio abierto de lectura, ¿no? Cuando se lee diferente aquí cuando unas alteraciones modifica la lectura de los aminoácidos. Bueno, el otro tipo de alteraciones son las alteraciones cromosómicas. En ese tipo de alteraciones estamos hablando a nivel de cromosomas. El otro tipo de alteraciones será a nivel génico. Entonces podemos observar en la parte superior de la figura el tipo salvaje, normal, es la estructura de un cromosoma con segmentos específicos. ¿Cuáles son las alteraciones cromosómicas más conocidas? Son las de lesiones, cuando hay la pérdida de un fragmento de un segmento específico del cromosoma. Observamos que como consecuencia vamos a observar la fusión de los dos fragmentos que estaban separados. Inserción, como su mismo nombre lo dice, es la inserción de un fragmento del cromosoma en ese lugar, ¿no? En este determinado lugar. La translocación. ¿Qué es la translocación? Es que ocurre una quiebra, una ruptura entre un cromosoma y por lo tanto se van a translocar. Va a haber un intercambio de fragmentos de un cromosoma para el otro. La translocación más conocida en un tipo de leucemia llamada leucemia mieloide crónica es la translocación 922, que como consecuencia va a permitir la formación de un cromosoma llamado Filadelfia. Y finalmente el otro tipo de alteración cromosómica es la amplificación, que es una alteración a nivel cromosómico donde un fragmento en el cromosoma es amplificado una o más veces. Entonces, ese es el último slide para encerrar los dos tipos de alteraciones comunes en el genoma. Y ahora vamos a hacer un breve histórico sobre los oncogenes. Los oncogenes fue descubierto por Rose, el cual ganó, debido a ese gran descubrimiento, el premio Nobel en 1966. Y él hizo un experimento muy interesante. Extrajo el tumor de una gallina que presentaba sarcoma, preparó un extracto celular e inyectó en una gallina normal.
y observó que esa gallina presentó sarcoma. Y del extracto celular dice que fueron identificados dos tipos de virus diferentes: el virus de sarcoma de Rose y el virus de sarcoma de Aves. Bueno, aquí podemos observar en la primera figura que eran los dos virus identificados por Rose en 1966, y él observó algo muy interesante. Ambos virus podían replicarse en fibroblastos de gallinas, pero el retrovirus RSV, tenía la capacidad de transformar la célula, a diferencia del otro virus ALB, que no tenía esa capacidad de transformación celular. Entonces, observando a nivel molecular, se descubrió que el DNA del virus ERSV presentó un gen que no tenía el DNA del ALB. Este gen era el SRC, que codifica para una proteína quinasa. Aquí podemos observar la estructura del DNA del gen RSV, que presentan los mismos genes que el ALB, a diferencia del RSRC. Aquí podemos observar la función de cada uno de estos segmentos del DNA, ¿no? El gen GAG, que es una proteasa; el POL, una integrasa; el EM, que envuelve glicoproteínas; y el SRC, que marcaba la diferencia entre ALB y RSV, que codifica para una proteína quinasa. Bueno, y aquí en este slide presento a los ganadores del Premio Nobel en 1977, Bishop y Barmus, que permitieron el descubrimiento del origen de los oncogenes retrovirales. Como por ejemplo aquí en la figura número 1 podemos observar cuando una célula normal es infectada por este retrovirus. Estas figuras son el ejemplo que llevó al descubrimiento de los oncogenes. Entonces, en la figura 2 ya observamos a la célula hospedera, que integró el genoma retroviral cerca a un proto-oncogen, cerca a la secuencia en el DNA para un proto-oncogen. En esta figura podemos observar que el virus va a formar un encapsulado que comprende a los proto-oncogen, que comprende el proto-oncogen y el genoma viral, ¿no? Ellos separaron esos retrovirus con el proto-oncogen y ellos infectaron otras células con esa mutación que comprende el oncogen, ¿no? Por lo tanto, el retrovirus con el oncogen van a invadir una célula normal, y como consecuencia observaron que esa célula se transformó produciendo proteínas reguladoras defectuosas. De esa manera ellos descubrieron a los oncogenes. Bueno, entonces ejemplificamos los retrovirus RSV y otros oncogenes que participan en los procesos de transducción, ¿no? Proto-oncogen, ya sabemos que es el proto-oncogen normal dentro de un genoma, y que una mutación subsecuente en el gen transducido puede llevar a la conversión a un oncogen. Por lo tanto, inapropiado nivel de expresión o mayor expresión causa la continua e inapropiada fosforilación de proteínas blancos, de proteínas albus, que lleva a la transformación mismo en presencia del gen normal. También entonces podemos deducir, y esto es un resumen de lo que he explicado anteriormente, ¿no?, que en nuestro genoma tenemos proto-oncogenes normales, proceso neoplásico, oncogen. Proto-oncogen es una ganancia de función, ¿no? Y dice, salió un último paper yo lo estoy enviando al doctor Pedro Chimoy por email, les voy a enviar en Science, si no me equivoco, en Nature, ahora en mayo del 2007, se habló
fue un estudio en P53, que es un oncogen, de un efecto dominante de este gen P53, que tiene una ganancia de función, pero se enfatizó específicamente sobre el efecto dominante de este gen P53. Bueno, aquí le estoy presentando varios ejemplos de oncogenes muy conocidos que han sido identificados, ¿no?, que mimetizan el efecto de ganancia de función en la célula transformada. Aquí podemos observar en la primera columna los diferentes oncogenes ABL, CRC, RAS, MYC, entre otros, donde ellos fueron identificados en el retrovirus, ¿no?, virus de leucemia murina, y en la especie donde ellos fueron experimentados, ¿no? Disculpen aquí el portugués. Camundongo es ratón, gallina, rata, gallina, macaco es mono, y así sucesivamente. Bueno, y ahora vamos a hablar brevemente, para no estar haciendo un poco cansativo este seminario, sobre los oncogenes derivados de la familia CRAS. ¿Qué es la familia CRAS y por qué estoy abordando específicamente los oncogenes pertenecientes a la familia CRAS? Porque es una familia que consiste de genes activos en hombres y ratas, dispersos por el genoma. Y las subfamilias tenemos a la NRAS, HRAS y KRAS, que están íntimamente relacionadas entre sí, con una o pocas sustituciones. Y la mutación más común en la proteína RAS es en la posición 12 o 65 de esta proteína, y esta mutación va a convertir un protooncogen para un oncogen. Por lo tanto, la inserción en un sitio genómico o múltiples copias que promueve el aumento en la expresión en 20 veces promueve. Imagínense la capacidad de esta mutación de promover 20 veces la expresión. Por lo tanto, ocurre la conversión de protooncogen para oncogen, y como consecuencia va a haber un aumento en la actividad de la proteína RAS en mutación o cantidad. Siempre recordando, el cáncer es un acúmulo de mutaciones. Se origina a partir de una mutación que como consecuencia va a llevar otras mutaciones. Puede haber, por lo tanto, aquí aumento en la actividad de la proteína RAS, también aumento en la mutación o cantidad. Entonces, vamos a hablar rápidamente sobre lo que es la proteína RAS. Es una proteína que liga GDP y GTP. Aquí tenemos una proteína RAS inactiva que estimula la sustitución de GDP para GTP, y podemos observar la activación de esta proteína RAS por GEF, y por lo tanto va a haber la activación de el ERK-MAP kinase pathway, la vía quinasa de MAP, ¿no? Y aquí observamos el RAS activo que estimula. Aquí podemos observar la presencia del GAP, que estimula la habilidad de RAS para hidrolizar GTP, convirtiendo RAS activo en inactivo. Esta es una molécula muy importante. Aquí nuevamente la vía RAS. Aquí podemos observar a la proteína RAS activa, que como está activa, dijimos, va a activar a la familia de las quinases MAP, y como consecuencia de esta activación de esta familia MAP vamos a obtener cambios en la expresión génica como cambios en la actividad proteica. Aquí estoy en esta tabla. Son ejemplos de los oncogenes llevados por virus, diferentes oncogenes, y aquí podemos observar los oncogenes. Aquí nuevamente recordando, los oncogenes son protooncogenes activados. ¿Y cómo que se activan estos protooncogenes? Puede ser por una deleción o una mutación puntual en la secuencia codificadora del DNA. No sé si recuerdan, o debemos saber que
El DNA comprende dos tipos de secuencias o dos tipos de regiones codificadoras del DNA y regiones no codificadoras del DNA. Por lo tanto, y las regiones codificadoras del DNA son las que van a permitir la formación de proteínas. Entonces son regiones que van a codificar, como su mismo nombre lo dice, muy importantes en la expresión proteica. Entonces, si ocurre una deleción o una mutación puntual en esa región, va a haber una hiperactiva proteína, ¿no?, realizada en cantidades anormales, ¿no? Este protoncogen también se puede activar por una amplificación génica. Por lo tanto, va a haber una superproducción de esta proteína, ¿no? Aquí podemos observar a nivel del DNA los rectángulos rojos y en azul a nivel de RNA. Sabemos que por un proceso de transcripción tenemos de DNA para RNA y de RNA para proteína por un proceso de transducción. Y finalmente estos protoncogenes pueden ser activados por un rearreglo cromosómico, una mutación cromosómica, alteración cromosómica, ¿no?, que puede ser por una translocación, como podemos observar, o una deleción o una amplificación, según los ejemplos que les di anteriormente. Por lo tanto, esa activación va a originar una alteración en la proteína o aumento de expresión. El ejemplo que les di de alteraciones cromosómicas es el cromosoma Filadelfia, ¿no? Cuando hay una translocación en el cromosoma 9 para 22, un fragmento del cromosoma 9 fue al cromosoma 22 y parte del cromosoma 22 fue para el fragmento M. Y como consecuencia, y justo esos fragmentos comprendían dos genes, el gen BCR y el gen ABL, que tiene un dominio de tirosin quinasa, ¿no? Y como consecuencia forma el cromosoma Filadelfia. ¿Por qué? Porque fue descubierto en la Universidad de Pensilvania. Esta translocación actualmente es identificada, sabemos, por citogenética convencional, citogenética molecular, FISH, y también por técnicas moleculares como PCR. Aquí, más o menos, simplemente para mostrarles a nivel molecular lo que sucede cuando ocurre una translocación, ¿no? Aquí, como les dije, esta translocación comprendió un fragmento del cromosoma 22 que justo comprende un gen llamado BCR y un fragmento del cromosoma 9 que comprende otro gen, el gen ABL. Ocurrió la translocación, vamos a ver una fusión de los dos genes, del gen proveniente del cromosoma 22 BCR y del gen proveniente del cromosoma 9 ABL. Y por lo tanto va a ocurrir una transcripción de DNA para RNA. Entonces vamos a ver en azul el RNA mensajero de BCR y ABL fusionado, y como consecuencia del proceso de transducción vamos a tener una proteína fusionada BCR-ABL. Como podemos observar, es algo anormal, o yo tengo la proteína BCR o tengo la proteína ABL, cuando no es un proceso neoplásico. Pero aquí en este tipo de leucemia mieloide crónica vamos a obtener una proteína quimérica. ¿Por qué? Porque un fragmento proviene del cromosoma 9 y otro del cromosoma 22. Entonces es una translocación cromosómica que lleva a la conversión del protoncogen ABL en un cogen. Esto es observado en pacientes con leucemia mieloide crónica, es un marcador a través de la junción de dos genes, BCR en el cromosoma 22 al ABL en el cromosoma 9, resultando en el cromosoma Filadelfia. Por lo tanto, es una proteína híbrida que vamos a observar que tiene, aquí sabemos que toda proteína tiene dos extremos, N-terminal y C-terminal. Esta proteína híbrida va a tener en el extremo N-terminal a la proteína BCR y en el extremo C-terminal a la proteína ABL. Simplemente para ejemplificar lo que acontece a nivel molecular. En el slide anterior era a nivel
Bueno, en este slide le voy a presentar una molécula llamada de MDM2. Aquí en la figura podemos observar cuando acontece un daño a nivel del DNA, específicamente por radiación rayos X. Esta molécula MDM2 dice que normalmente se une a P53 y promueve su ubiquitinación o destrucción en proteosomas. Sabemos que P53 es un gen, es un oncogen, que siempre va a estar en condiciones normales unidas a MDM2. ¿Qué ocurre cuando acontece un daño en el DNA? Este daño va a inducir la fosforilación de MDM2 o la baja expresión de MDM2, el cual va a promover un incremento de P53. Por lo tanto, la fosforilación va a bloquear la unión de P53 con MDM2 y como consecuencia va a haber un acúmulo de P53, va a tener altos niveles de expresión P53 y va a tener la capacidad de unirse a otro gen, en este caso un gen supresor de tumor llamado P21, y por lo tanto va a expresar la proteína P21 y esta P21 va a tener la capacidad de inhibir los complejos de quinasa dependiente de ciclina, tanto en la fase G1 para S y de los complejos y en la fase S, deteniendo el ciclo celular. Este es el funcionamiento normal de P53, que es un gen supresor de tumor. Simplemente aquí para ejemplificar nuevamente, ¿no? Las ciclinas, sabemos que las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclina son factores mitóticos muy importantes en el ciclo celular. Bueno, en este slide le voy a hablar sobre el receptor del factor de crecimiento llamado DcERBI, ¿no? Que son moléculas de señalización intracelular que juegan un papel muy importante en todo ese proceso regulatorio, en la señalización de diferentes vías, como son las vías RAS, RAF, que ya había hablado, de las vías FOS, MEC, entre otros, ¿no? Entonces, CERBI codifica un receptor del factor de crecimiento EGF. Aquí podemos ver el factor de crecimiento EGF. UCERBI es una región transmembrana que forma en forma de dímeros. El aumento de la expresión de CERBI va a permitir la transformación de características morfológicas y aumenta el nivel de proliferación. Esto específicamente está asociado con el desenvolvimiento de cáncer de mama. Actualmente hay en el mercado drogas específicas para esos dímeros del CERBI, en factores de transcripción que ya les dije sobre los que son JUM, FOS, ERBI-A, MIC, MICA, MIC-B. Aquí un oncogen muy conocido que está presente en diferentes tipos de neoplasías, como por ejemplo en neuroblastoma hay una amplificación del gen MICI-C, ¿no? Este gen incrementa la transcripción de diferentes genes, incluyendo los genes que codifican las ciclinas o las ligases. Aquí podemos observar un mitógeno, el receptor de mitógeno, y por lo tanto al reconocerlo va a activar la vía de señalización RAS-MAP, ¿no? Y por lo tanto como consecuencia va a activar al oncogen, activa al gen MICI, y este oncogen MICI activado va a permitir un incremento en la expresión de la ciclina D, un incremento en la degradación de P27 y un incremento en la síntesis de E2F. Y esto como consecuencia, el incremento de la ciclina D, ¿para qué es? Para que haya
proliferación celular. La degradación de P27, ¿por qué es? Porque P27 también es un gen supresor de tumor, va a degradar. Y el incremento de la síntesis de E2F, ¿para qué es? Para permitir, que es un factor de transcripción que va a permitir la entrada en la fase S del ciclo celular. Entonces, como podemos observar aquí, ¿qué es lo que acarreta la activación de este protoncogen en oncogen? Vemos que todo direcciona siempre al ciclo celular, duplicación, proliferación celular y inhibición de los factores que inhiben, que suprimen ese crecimiento, que serían los genes supresores de tumor. Y por tanto los genes supresores de tumor son los que causan tumor por diferentes mecanismos. La pérdida de ambos alelos de un locus, eso se da siempre. Posibilidad de la mutación de ser heredada en el estado heterocigoto cuando es una mutación germinativa. Eso es lo que también tenemos que recordar. Estas alteraciones pueden darse en células somáticas como en células germinativas. Cuando son células somáticas no se va a pasar de generación en generación. Cuando son células germinativas vamos a observar que va a estar presente esta mutación en todas las generaciones. ¿Cuáles son los genes supresores bien reconocidos y caracterizados el día de hoy? El RB del retinoblastoma y el gen P53, gen supresor de tumor. Bueno, les voy a hablar ahora en este live sobre un tipo de cáncer llamado retinoblastoma que está asociado con la alteración en un gen supresor de tumor que lleva el mismo nombre, gen del retinoblastoma. Sabemos que el retinoblastoma es una enfermedad infantil que se da por el desarrollo del tumor en la retina. Este tipo de cáncer puede ser hereditario o esporádico. Podemos observar en la figura cómo se da en un individuo normal, saludable. Cuando podemos decir en la parte central el retinoblastoma es hereditario, cuando por ejemplo cuando ha tenido una mutación en el gen del retinoblastoma, esa mutación para ser hereditaria se dio en una de las células germinativas y como consecuencia va a transmitir a las otras generaciones. Aquí podemos observar, ¿no?, y que va a haber una proliferación excesiva conduciendo al desarrollo del retinoblastoma. Y cuando en la parte izquierda del slide podemos observar cuando el retinoblastoma es no hereditario, ¿no?, cuando se dio esa alteración a nivel de las células somáticas. La frecuencia en la población más o menos de 1 para cada 30.000 personas normales desarrollan ese tumor. Entonces es un tipo de enfermedad asociada a la pérdida de función del gen de retinoblastoma. Otros tipos de cánceres asociados a esta alteración en el gen del retinoblastoma es el osteosarcoma y el cáncer de pulmón de pequeñas células, ¿no? ¿Por qué es tan importante este gen del retinoblastoma? ¿Cuál es la función? Es una fosfoproteína celular que influye, que participa activamente en el ciclo celular. El retinoblastoma, cuando es fosforilado en el ciclo celular por el complejo de ciclina, quinasa dependiente de ciclina, cuando es fosforilado, permite el pase a la siguiente fase, que es la fase S. También cuando la forma no fosforilada dice que liga diversas proteínas y esas interacciones ocurren durante parte del ciclo celular antes de la fase S y ocurre la fosforilación y libera esas proteínas. La proteína blanco del retinoblastoma es el grupo E2F, que son los factores de transcripción que activan proteínas esenciales para pasar a la siguiente fase, que es la fase S. El retinoblastoma, por lo tanto, indirectamente previene la entrada de las células para la fase S, es el control. Es el que dice si la célula pasa o no pasa para la fase de duplicación del DNA. Por eso que es tan importante el estudio de estas proteínas y por eso que se asociaron a diferentes tipos de cáncer. Aquí podemos observar
todo lo escrito en el slide anterior. Aquí tenemos a la proteína del retinoblastoma cuando está activa, y aquí tenemos a la proteína E2F inactiva. Podemos observar aquí, ¿no?, en el siguiente paso, que la proteína E2F está activa y por lo tanto va a permitir la transcripción de los genes para la fase S, y como consecuencia va a permitir la entrada a la fase de síntesis de DNA. Cuando la proteína del retinoblastoma está inactiva, no ocurre, cuando la inactivación de la proteína retinoblastoma permite la expresión de genes vía activación de E2F. Aquí nuevamente, para ejemplificar los complejos de retinoblastoma y factor de transcripción E2S en una célula no proliferativa y en una célula proliferativa. Bueno, y hablando del otro grupo de genes supresores de tumor, tenemos al gen P53. Este gen es el más estudiado, está presente en más del 90% de las neoplasías humanas, ¿no? Más de la mitad de las neoplasías humanas presentan pérdida de P53. Es un gen muy bien estudiado que participa en la transición de G1 para S, ¿no? Entonces es el que controla los daños en el DNA y el exceso de estímulo de mitógenos. Por lo tanto, cuando hay un gran aumento de la cantidad de P53, que es observada en varias células tumorales neoplásicas, ¿no?, hay un gran aumento de esa cantidad de P53. Dice que hubo un experimento sobre la introducción de P53 mutados y se observó que inmortalizaba a las células. Estos experimentos llevaron a clasificar a P53 como un oncogen, por lo tanto tienen un efecto de ganancia de una función dominante. Siempre han sido clasificados como ganancia de función dominante por imposibilitar el funcionamiento correcto de la proteína salvaje, ¿no? Por lo tanto, P53 es funcional cuando se encuentra en tetrámeros, y cuando la proteína salvaje participa del tetrámero, esta no es funcional. Entonces sabemos que P53 mutaciones se acumulan en varios tipos de cáncer, probablemente porque la pérdida de P53 proporciona una ventaja para las células, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes tipos de cánceres donde se ha observado esta alteración? Principalmente en el síndrome de Li-Fraumeni, que son individuos afectados, presentan cáncer en una variedad de tejidos, ellos son heterocigotos y presentan una mutación miscencia, como expliqué en los slides anteriores, en uno de los alelos. Es una enfermedad autosómica dominante. Aquí simplemente les estoy presentándonos las varias actividades moleculares de P53, que activa la transcripción por la ligación a promotores que contienen múltiples copias de ese motivo, tiene la habilidad de se ligar a DNA dañado, reconoce dominio único en cadenas únicas en la región del DNA, y es una proteína nuevamente tetramérica. Es un prerequisito para mutantes si se comportan de una manera dominante negativa. La mutación en P53 presenta varios efectos, como consecuencias, como aumento de la vida media de la proteína mutada, ¿no? 20 minutos es el salvaje, la proteína mutada. La proteína salvaje, P53 normal, la vida media es de 20 minutos. En la mutada va a horas, ¿no? Varias horas. Causa una modificación en la conformación que puede ser detectada con un anticuerpo de forma específica, mudando la localización del núcleo para el citoplasma. Es una manera de detectar mutación, evitando la ligación en el antígeno SB40 y en el DNA. La mayor parte de las mutaciones residen en el dominio central de la proteína P53. ¿Y por qué P53 es encontrado en la mayoría de neoplasías humanas? Porque este P53 activa varias vías de señalización, como por ejemplo vía P21,
la vía GAN-DDD45 que evita la inestabilidad genómica, y también una vía que todavía no es conocida, que está asociada con la apoptosis. Aquí podemos observar todas estas vías. No es mi intención que ustedes se aprendan, memoricen todo, simplemente observar el panorama de las vías asociadas, ¿no?, en las que participa P53. Y una de las vías muy bien estudiadas y reconocidas es la vía P21. Si recordamos, el MDM2 que les presenté es un oncogen, ¿no?, que permite la degradación de P53 en proteosomas. Pero cuando ocurre una activación, este P53 va a activar a otro gen supresor de tumor, que es P21, y P21 va a permitir el paso, ¿no? Es una proteína inhibidora de las quinasas dependientes de ciclinas, ¿no? Y en estado normal, si ocurre un daño en el DNA, como es un gen supresor de tumor, ella va a impedir el paso para la fase S, para la fase de duplicación. Pero cuando ocurre una mutación, esa señal no obedece, P21 obedece esa señal y simplemente permite que la célula mutada también pase a la fase S, a la fase de duplicación celular. Eso cuando ocurre mutación. Aquí nuevamente para ejemplificar cómo todas una vía de señalización originada por P53, ¿no?, desencadena siempre en un proceso neoplásico o. Bueno, finalmente les voy a ejemplificar a un tipo de cáncer muy bien estudiado, muy bien descrito, como es el cáncer colorectal. ¿Por qué les digo que es muy bien estudiado, muy bien descrito? Porque el inicio del cáncer colorectal, ¿no?, a partir de células colónicas normales hasta la formación de adenocarcinoma, que es la forma maligna, ¿no?, ha sido bien estudiado molecularmente, porque nuevamente recordando lo que les digo, el cáncer es un acúmulo de mutaciones. En este tipo de cáncer colorectal, para que se dé la forma maligna de adenocarcinoma, tiene que por lo menos haber 5 o 6 mutaciones. Aquí podemos observar en el slide, en la siguiente figura, que por ejemplo se dio la pérdida del gen supresor de tumor APC. Otro tipo de mutación es la activación del oncogen KRAS, otro tipo de gen supresor DCC y también del gen supresor de tumor P53, ¿no? Como consecuencia del acúmulo de estas mutaciones, vamos a observar el desarrollo del cáncer colorectal. Sabemos que existen dos tipos de cáncer colorectal: el cáncer colorectal esporádico y el cáncer colorectal hereditario. Bueno, y aquí para mencionarle las alteraciones comúnmente encontradas en el cáncer colorectal, en los diferentes tipos de genes, en el gen KRAS, beta-catenina, P53, APC, y el tipo de cáncer colorectal hereditario presenta alteraciones principalmente en los genes de reparo de DNA, que son MLH1, MSH2. Aquí el tipo de gen, ¿no?, cuando son oncogen, gen supresor de tumor, en la segunda columna. En la tercera columna podemos ver la vía de señalización afectada por estas mutaciones, por estas alteraciones, y el porcentaje de mutaciones para cada tipo de tumor. Esa es la vía de señalización para el tipo de cáncer colorectal, tanto esporádico como hereditario. Podemos observar cuando existen las alteraciones principalmente en los oncogenes beta-catenina, KRAS, los genes supresores de tumor APC, DCC, P53, VAX, y en los genes de reparo de DNA MLH1, MSH2, MSH3 y MSH6. Otros genes supresores de tumor también estudiados y asociados con cáncer de mama específicamente son los genes BRCA1. No sabemos que en cáncer de mama el gen BRCA1 y BRCA2 fue encontrado en
familias con histórico de cáncer de mama y cáncer de ovario. Según un paper ahora de este año en 2002, un artículo, dicen que estos genes identificados, actualmente hasta ahora identificados en cáncer de mama, solamente representan el 25% de los casos. Quiere decir que aún existen otros genes aún no identificados o descritos que están asociados a cáncer de mama. Y bueno, esos genes que ya hablé para cáncer colorectal son los genes más estudiados, los más asociados con diferentes tipos de cáncer. Bueno, espero que haya sido comprensible, espero que no hayan tenido ningún problema. Si fue muy específica, muy molecular, disculpen, traté de pasar por las vías de señalización molecular un poco rápido porque sé que son especialidades diferentes, pero simplemente quería que se queden con el concepto de la importancia de los genes supresores de tumor y los oncogenes en las neoplasías humanas. Sabemos, y como conclusión, simplemente oncogen es la ganancia de función y gen supresor de tumor, pérdida de función en los procesos neoplásicos. Fue un placer compartir este seminario con ustedes. Disculpen si tienen alguna pregunta, por favor, algún interés. Ahí está mi mail, mep_db@yahoo.com. Por favor, estoy abierta a las preguntas, dudas, sugerencias, y me hubiese encantado estar personalmente ahí. Creo que va a haber otra oportunidad. Y nuevamente agradecer al doctor Pedro Chimoy por esta invitación, y muchísimas gracias a ustedes, y por favor, en lo que pueda ayudar estoy a disposición.